Buenas noches. Bueno, buenas noches. Aló, no se le escucha, Marcel. Ujú. Ala, Bien, dale pues. Toca ahí, oye. Sí, mira, fíjate que recordar que habíamos hablado cierren estos micrófonos. mira, Vamos entonces a seguir trabajando. Buenas noches. Vamos a seguir trabajando estas clases. Introducción al comercio internacional. Vamos a hablar de la sesión 8, ¿verdad? Sesión 8. Eh, en este caso, vamos a trabajar en lo que es el proteccionismo. Permítame, chicos, aquí parece que hay una confusión. Permítame un segundito, por favor. A ver acá. Vamos a hablar hoy de algunos puntos muy importantes que se refieren a lo que son el proteccionismo comercial, las ventajas, desventajas del comercio internacional, eh, que están relacionados a a la relación comercial que tienen los países y también cuál es el beneficio que sacan estos países de esa relación comercial. Bueno, hay que entender una cosa, una situación, la voy a explicar aquí a manera de introducción. Hay que entender una situación acá de que hay un dinamismo, lo que es la dinámica del comercio internacional, comercio exterior o las negociaciones internacionales, en en cuanto a los agentes que participan en ese dinamismo. O sea,
agentes privados y están los agentes, el Estado, ¿verdad? Entonces, todos estos actores comerciales participan en el comercio para sacar una determinada ventaja. Obviamente que esa es la finalidad del comercio, ¿verdad? Esa es la finalidad de una apertura comercial en términos de los principios, las relaciones que se hagan entre las dos partes o entre las partes. Entonces, ¿qué ventajas saca uno y qué desventajas saca otro? Entonces, hay situaciones que se pueden marcar como ventaja o desventaja, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, hay que entender esa parte de del comercio, ¿verdad? Y hay que entender también quiénes son los que participan en ese dinamismo comercial. O sea, las ventajas y desventajas del comercio internacional están basadas a las estrategias de mercado de esos actores, de esos que participan como agentes económicos. En todos los ámbitos, en el ámbito de los bienes que se van a comercializar, bienes, servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Este, por eso siempre hay que entender que el que tiene, digamos, la iniciativa de hacer comercio lleva un riesgo. Entonces, el concepto de desventaja puede estar basado a ese riesgo o cuando los costes son mayores, ¿verdad? Cuando los costes son mayores o cuando los aranceles suben, cuando hay un desequilibrio en el mercado, entonces se presenta de que el comercio puede o no tener una desventaja en esa parte. Por eso, las teorías del comercio internacional son bastante importantes. Hay unas teorías que se me escaparon. Voy a ver cómo recupero, porque son teorías muy importantes. Eh, se me escaparon en la clase pasada explicarla, pero vamos a dejarla como manera de trabajo para ver si la, si la recuperamos ahí, que son muy importantes que ustedes conozcan esa, esa, eh, esa funcionalidad de esa teoría, porque siempre es una teoría, lo importante es entender esa teoría, ¿verdad? Es entender lo que pretende esa teoría darnos a entender con la finalidad que yo tengo, ¿verdad? Hay dos teorías que son muy importantes, que sería bueno que las anoten por ahí, si tienen cuadernos y lápiz, que son, una se llama, una se llama la teoría del ciclo de vida del producto y la brecha tecnológica. Y la otra teoría se llama la teoría de la diferenciación de productos. Entonces, esas dos teorías, hay dos lecturas en la sesión 7 que ustedes las tienen que leer para que hagamos algunos ejemplos de ellas en la clase próxima, ¿ya? Entonces, no me voy a regresar a la sesión 7, pero de hecho ya ustedes tienen dos lecturas ahí, en la plataforma, pero es importante que ustedes conozcan bien cómo funcionan esas dos teorías en el comercio internacional.
así como la teoría de la escala. ¿Ya? Imagino que vienen preparados con sus ejemplitos ahí sobre la teoría de la escala. Entonces, aquí hay que entender entonces estas dos situaciones del comercio internacional, lo que es la ventaja o lo que son las ventajas en plural, ¿verdad? Y lo que son las desventajas en plural también, para entenderlos así. Ventajas y desventajas del comercio internacional. Entonces, de alguna manera, eh, este, podemos sacar algunas conclusiones y ir definiendo una por una cuáles son esas desventajas del comercio internacional. La condición de riesgo, decía yo, podría ser una, pues. Condición de riesgo puede ser una. También estaba hablando de los costes. También ya vamos hablando, esos serían como desventajas, los riesgos y los costes. La condición de costes de exportación, tanto la condición de coste de exportación, de donde viene la mercancía, donde viene el bien, donde viene el producto, de donde viene el petróleo, por ejemplo, y también implica los costes de distribución y comercialización. También esas desventajas. Entonces, cuando hay una fluctuación del mercado, de los precios, entonces hay mucho riesgo de que el comercio tenga esos impactos, ¿verdad? Tenga esos impactos que son bastante drásticos. Los riesgos también son bastante problemáticos. Y eso es lo que decía de la logística. La logística, tanto a nivel internacional como a nivel local, puede tener algunos reveses eh, y también implica como una desventaja del comercio internacional. Pero tal vez ustedes se preguntarán, ¿cómo en la logística puede ser la inversión en la logística? Lo que el dueño de la mercadería, tanto el Estado como el agente privado, debe de invertir en procedimientos normativos aduaneros, administrativos, de distribución, etcétera. Todo eso es logística internacional, el embarque y todo, el transporte. Entonces, puede crearse algunas condiciones de desventaja por la situación de que pueden haber imprevistos a la hora de acelerar la dinámica del comercio. Entonces, la necesidad de otros aspectos que pueden ubicarse dentro de las desventajas está lo que es la legislación, ¿verdad? De los países, ¿verdad? Etcétera. Entre esas, más o menos, las que podría mencionar para que ustedes más o menos tengan una idea, porque tampoco cuando muchos hablamos de comercio internacional y creemos que cuando hablamos de comercio estamos hablando de cosas maravillosas, pues es cierto que el comercio es muy importante, cierto está pues que es muy importante, muy aceptado, pero tiene ventajas y desventajas. Entonces, esas son algunas de las desventajas que podemos manejarlas y ustedes las tienen que estudiar también en algo. Y otra, la cuestión de las ventajas en el comercio internacional es el aspecto de la competitividad. La vez pasada, en la clase pasada, hablábamos de ese asunto de la competitividad y es importante que ustedes manejen eso. Pues para eso es el comercio. Entonces, a medida que una empresa tiene escala es porque tiene competitividad, tiene ventaja competitiva. Entonces,
Otra situación es que el comercio internacional en ese desarrollo de la ventaja agranda los límites del mercado. Los límites del comercio del mercado pues se extienden más allá de la frontera de posibilidades para poder aparejar lo que se puede contar con la logística de la mercadería en el comercio, tanto a nivel local como a nivel internacional. Eh, otra ventaja es que se cuenta con proveedores capaces, profesionales, ¿verdad? En la distribución en, lo- en la, en la, en la, en la, en la oferta y la demanda, por decirlo así, o en la oferta de los precios más competitivos que los que se encuentran en el mercado local. De hecho, tal vez surge ahí la pregunta, bueno, dice la pregunta, está en que el comercio internacional se ve así como una simple ficción, pero no se le ve un precio determinado, es cierto está, los productos salen de una empresa con un precio y llegan al consumidor con otro precio. Pero ¿dónde los precios son competitivos? En el mercado, donde están ubicados los productos. Ahí los precios son competitivos. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta esa situación. ¿Ya? Precios competitivos en lo que encontramos en el mercado local. Y así sucesivamente vamos a ir manteniendo eh, otra de las ventajas que podemos manejar del comercio internacional es que el comercio es un generador de empleo. Claro está, en la medida que hay abaratamiento de productos en el mercado, hay, hay, hay fuentes de empleo. Si no hay comercio, no hay empleo. Así de sencillo. Porque no simplemente las empresas, es decir, eh, no simplemente las empresas van a, no sé si estoy grabando, revisando el audio. Entonces, así de esa manera se puede manejar la, lo que es la venta. Decía, la ventaja es que genera empleo, hay empleos que se ofrecen dependiendo del tipo de mercadería, dependiendo del tipo de producto que se esté tratando de comercializar o de empresas que van a emprender, ¿verdad? En, en otra de las ventajas que el comercio estimula el crecimiento económico. Es un factor estimulante del comercio local, tanto del país, en este caso Nicaragua, y otros países del mundo con los que Nicaragua tiene relaciones comerciales. También hay un factor de, de estímulo en el crecimiento económico. ¿Cómo se da este estímulo en el crecimiento económico? En la medida que estos países expandan su mercado más allá de la frontera, como te decía ahorita con Nicaragua. Nicaragua es un país que es altamente agroindustrial, ¿verdad? Y tiene un alto
un alto dinamismo y movilidad comercial a nivel de sus géneros productivos, ¿verdad? En sus sectores en los que se produce, mina, carbón, agricultura, granos, todo eso. Hay un dinamismo importante en el comercio entre Nicaragua y otros países de la región y extrarregionales con otros países del mundo, ¿verdad? Entonces, otra ventaja que es muy importante es la atracción de los inversionistas, ¿verdad? Y esto va relacionado a la anterior ventaja, que el inversionista va a venir a este país a invertir porque hay movilidad comercial, hay oportunidades de que el inversionista invierta su capital porque hay dinamismo comercial, tanto a nivel local como a nivel internacional. Entran productos del cual de todas las partes del mundo y sale producto del país donde el inversionista va a invertir. Entre esos tenemos algunos sectores, como el sector de la maquila, por ejemplo. Ya lo dije, el sector agrícola. Nicaragua es un país altamente agrícola y con muchos países asiáticos. Regional aquí en Centroamérica tenemos hay mucha, hay mucha relación porque hay una homogeneidad agrícola industrial. Muchos productos son homogéneos, el arroz, ¿verdad? El frijol, ¿verdad? La caña de azúcar, etcétera, ¿verdad? Y plantas también, que son muy importantes. Entonces, todo eso tiene un dinamismo comercial y se destaca una enorme ventaja para el que va a venir a invertir. La atracción de la inversión extranjera es una de las ventajas y una condición muy importante para que el comercio fluya, el comercio internacional fluya. Estamos entendiendo. Entonces, para que el comercio internacional fluya a nivel de la situación. Y así sucesivamente, pues hay esa parte importante en la desventaja. Aquí, por lo menos, tengo una de las desventajas más preocupantes a las que se puede enfrentar es la posibilidad que las obligaciones monetarias. eh, bueno, no, esto no tiene nada que ver. Eso. Ahora, podemos mencionar otros aspectos que tienen que ver e impactan en las desventajas, como son los aspectos culturales, ¿verdad? Los aspectos culturales implica bastante, incide mucho en lo que es el comercio, pero esto ya más inclinado, por decirlo así, en ese término, hacia el país donde va a ir la mercancía, donde va a ir el producto. Entonces hay una desventaja cultural, por decirlo así, en el comercio, eh, por, digamos, decirlo así, porque tal vez no hay una, eh, una buena aceptabilidad de aquellos productos que pueden tener ubicación en el mercado local, ¿ya? Por las tradiciones culinarias o de cultura que hay en los países. Pues claro, eso puede ser una cierta desventaja para mí, o sea, el aspecto cultural de las sociedades. Claro está, por ejemplo, en el caso de lo que son la tecnología, por decirlo así, que es un factor muy importante productivo. Ahí claro que no hay mucha desventaja porque la tecnología es uno de los factores productivos más importantes que aparecen dentro de la aceleración del comercio. Entonces, tanto el país europeo como el país asiático, como el país de América necesita tecnología y tecnología productiva
y tecnología móvil, teniendo en cuenta los autos, la industria automovilística, etcétera. Entonces ahí no hay mucha diferenciación cultural. Ahí tiene que ver mucho el tema que les estaba hablando, del que se me quedaron ahí, eso no me fijé bien, los dos factores, eh, ¿verdad? Lo productivo. Entonces, ahí estamos entendiendo de que la tecnología no puede ser tanto a nivel de comunicación como a nivel de transporte, no puede haber una brecha cultural, eso no se puede decir así, porque tanto aquel que está en Asia, en África, donde sea, necesita transporte, necesita tecnología, internet, etcétera, como el que está en América. No hay ninguna brecha. Me estoy refiriendo a una brecha cultural dentro de la desventaja por las formas y las tradiciones de consumo que tienen las sociedades. Hay algunas cosas que se ubican dentro de esa situación que son aceptables, pero otras no. Por ejemplo, acá no podemos, hay países en Asia que, este, que comercializan a nivel local la carne de perro y nosotros no comemos perro. La India, el ganado, la vaca es sagrada, aquí no es sagrada. Entonces, esas cosas no se pueden, no podemos exportar carne a esos países de ganado porque no nos van a aceptar la carne de ganado. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Esa es una cierta desventaja. Desventaja las desventajas no impactan en la desaceleración del comercio. Lo que tiene la desventaja, en todo caso, es que disminuye la posibilidad de aceptación o de definición del producto en esa sociedad. Entonces, eh, hay muchas cosas. Otro de los aspectos culturales está también lo que es el idioma, ¿verdad? El idioma al menos eh, eh, se debe manejar un solo idioma, pero en otros países los idiomas son. Entonces hay una barrera, en todo caso. El idioma puede ser una barrera porque no todos los países hablan inglés, pero los países que tienen la facilidad de manejar el inglés, pues tienen personal disponible en las aduanas, en los aeropuertos, en los puertos, donde va a entrar el comercio y manejan esos idiomas. Otros no lo manejan, lógicamente. Entonces hay como una cierta barrera y se puede entender como una desventaja. Y hablaba de los costos, ¿verdad? Los costos que aumentan los gastos de importación o exportación, eh, por lo tanto, debe haber, eso se considera como desventaja. Y una de las desventajas muy importantes también son las regulaciones. Las regulaciones que a veces como que atrasan un poquito el, el, el- la. Hablaba de los retos del comercio internacional. Pueden haber posibles discrepancias de los actores del mercado entre las diferencias de la moneda y su valor, riesgo al enfrentarse a las diversas sociedades, eso es lo que me estaba refiriendo. Y la geografía también. La geografía ha venido a ser no sé si yo le llamaría, yo estoy más seguro en llamarla eh, barrera, no desventaja, pero podríamos entenderla también porque está confuso manejarla como barrera o como ventaja o desventaja lo que es la geografía, ¿verdad? Hasta cierto punto podría entenderse como una desventaja por la cuestión del tiempo de llegar el producto desde Asia hasta América por la cuestión de la distancia geográfica, ¿verdad? En esa parte. Pero cuando se trata de que Nicaragua le va a vender
a Honduras o a Costa Rica no es mucha la diferencia. Entonces, no se puede manejar como una desventaja la geografía, ¿verdad? No puede ser una desventaja. Puede ser cierta barrera en la cuestión del tiempo de poner un producto desde aquí en Nicaragua hasta Honduras, pero no es una desventaja geográfica. Entonces, habría que entender y manejar eh, en qué, en qué dimensión podemos entender la geografía, la distancia, eh, o ya sea reto. Hay que entender todo esto, chicos, porque una cosa son retos y otra cosa son las desventajas y otra cosa son las ventajas. Entonces, pero quiero dejar claro que ninguna de tanto los retos como las desventajas, no significan de que el comercio no se puede dar o, no, o se evita o hay situaciones que pueden crear una situación de que el comercio puede quedarse allí y no va a continuar. No, eso no significa. Son cuestiones que están, podríamos llamarlas espontáneas o se quedan un cierto tiempo y que van a desaparecer entre un tiempo más o menos corto o a mediano plazo. ¿Estamos claros? Pero hay situaciones que pues, se pueden destacar, que pueden estar dentro de un aspecto de que puede ser allí, siempre está presente, como son lo que son los trámites burocráticos, por ejemplo, ¿verdad? Este, el idioma se considera una barrera, no se considera una desventaja, ¿verdad? Puede también entenderse, pues, pero es una barrera lingüística, le llamaría. Entonces, bueno, eso sería más o menos lo que podríamos plantear en esta primera parte. Eh, ya en la segunda parte nosotros tenemos ahí un trabajito que yo les dejé. No sé si pueden ir trabajando, ¿verdad? Ya vamos a salir porque me está pidiendo ahí el tiempo de salir. ¿Ah? Me faltan 6 minutos. Entonces voy a grabar esta primera parte y inmediatamente nos metemos a la segunda.